Entonces, vamos a platicar el día de hoy acerca de la microbiota en enfermedad renal crónica. Vamos a entrar a un campo que, pues, si lo vemos en tiempo en que la medicina lleva, es relativamente corto, pero también si lo vemos en cuanto a años de que se ha empezado a estudiar, es algo que se empezó a estudiar desde que yo era residente de medicina interna. En aquellos tiempos se empezaba a hablar de la modulación de la microbiota o de las bacterias intestinales para tratamiento de algunas enfermedades. Y entonces es lo que vamos a platicar el día de hoy. Como conceptos generales, el índice hoy vamos a entrar un poquito a hablar de la microbiota en general, los conceptos de la microbiota para aterrizar en la microbiota en enfermedad renal crónica. ¿Qué implicaciones tiene la misma? ¿Qué tienen las toxinas urémicas que ver con la microbiota? Y cómo las toxinas urémicas perpetúan la enfermedad e incluso están relacionadas en las calcificaciones vasculares y en la enfermedad cardiovascular asociada a la misma enfermedad renal crónica. Vamos a hablar un poco de las opciones terapéuticas que tenemos, las actuales, las que se están investigando, para cerrar con las conclusiones de la discusión que podamos tener. Como pequeña introducción, vamos a mencionar que la microbiota intestinal es una comunidad de microorganismos vivos que residen en todas las personas en el tubo digestivo. Esta microbiota es indispensable para el crecimiento o el desarrollo corporal de cada uno de los individuos. ¿Por qué? Porque va a participar activamente, principalmente en sus condiciones normales, para desarrollar la inmunidad y la nutrición. Recuérdense que desde hace mucho tiempo se considera que el tracto intestinal es el segundo cerebro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y esta microflora intestinal mantiene una relación simbiótica, ¿verdad? Una relación sana, una relación adecuada con el huésped en condiciones normales. Sin embargo, cuando esta relación simbiótica se altera, se ha asociado a diferentes enfermedades. No es nada nuevo, que sabemos que la microbiota se ha encontrado incluso desde hace algunos años en enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas y obviamente enfermedades gastrointestinales. Y como vamos a ver hoy, el target de lo que es la enfermedad renal crónica. En esta misma enfermedad se ha descrito que existe una disbiosis. En un momento vamos a ver un glosario de los conceptos de esta microflora con un incremento en la flora patógena sobre la flora simbionte o la flora adecuada para el cuerpo. Esto va a traer consigo que exista un incremento en la permeabilidad de la barrera intestinal, ¿verdad? Lo que va a traer consigo va a permitir el paso de endotoxinas y otros productos bacterianos a la sangre que van a disminuir o deteriorar la salud y la calidad de vida del paciente. Como les decía, esto no es nada nuevo. Hipócrates lo mencionó desde hace muchísimos años. Él decía que todas las enfermedades comienzan en el intestino y en el año más o menos, entre los años 80 y 90, se empezó a hablar de lo mismo y en los años 90 se creó este proyecto que es el proyecto del microbioma humano. Este proyecto básicamente lo que ha hecho es reunir diferentes investigadores de todo el mundo para tratar de desarrollar secuencias genéticas, ¿verdad? Como vemos acá, llevan años trabajando en lo mismo, han tenido diferentes reuniones donde nos lanzan guías o nos proponen opciones terapéuticas, pero tal vez lo más importante que tenemos hasta este momento es el desarrollo o la distribución y el descubrimiento de las diferentes bacterias que podemos tener nosotros dentro de nuestro organismo. Vean acá todas las que se han descubierto en las diferentes partes del cuerpo. Y algo muy importante, si ustedes observan, la microbiota o las bacterias del tracto gastrointestinal son las que están en mayor abundancia. Y si a eso le sumamos las bacterias que están en nuestra boca, pues obviamente entre ellas dos suman más del 50% de todas las bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Con respecto a los conceptos, como les mencionaba, se los voy a leer literal. La microbiota es la comunidad de microorganismos vivos que están residentes en un nicho ecológico determinado. El microbioma es el conjunto de estos microorganismos, sus genes y sus metabolitos. El microbioma humano son estos microorganismos, genes y metabolitos dentro de nuestro cuerpo humano, ya sea en el tracto gastrointestinal, en el tracto genitourinario, respiratorio o bien en la piel. La disbiosis van a ser las alteraciones de esta microbiota intestinal y la respuesta adversa del hospedero a estos cambios. La metagenoma es un complejo formado por el material genético del microbioma y del hospedero. La metagenómica es un análisis del material genético de las bacterias directamente en una muestra del medio de estudio. La metatranscriptómica
es un estudio del ARN total transcrito. La metaproteómica es el estudio de las proteínas y algo que está muy en boga es la metabolómica, ¿verdad? Que es el estudio de los perfiles metabólicos y cómo un mismo alimento, dependiendo el perfil metabólico de los individuos, puede tener diferentes desarrollos o alteraciones en cada uno de los individuos. El New England lo publicó desde hace ya algunos años, ¿verdad? Nos hace un pequeño resumen de lo que es la microbiota y nos dice ahí que la microbiota tiene influencia en diferentes procesos fisiológicos del cuerpo, ¿verdad? Como la densidad ósea, la producción de energía, funciones endocrinas intestinales, señalización neurológica, maduración inmunológica, ayuda para la biosíntesis de vitaminas, hormonas esteroideas, neurotransmisores, y está relacionado con diferentes metabolitos. Pero también nos menciona que estas microbiotas, al haberse alterado, puede verse relacionada con algunas enfermedades psiquiátricas, respiratorias, renales. Y nos dice que esta microbiota va a cambiar conforme vayamos avanzando en edad. Y eso es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos cambios van a irse dando de acuerdo a la exposición que nosotros tengamos de nuestras bacterias o de nuestro tracto intestinal principalmente al medio ambiente que nos desarrollamos. Usualmente se consideran que existen 4 cambios en la microbiota del organismo de una persona, principalmente el tracto intestinal. El primer cambio es cuando nacemos, porque normalmente la microbiota viene pues, del tracto intestinal bien estéril. Cuando estamos dentro del útero de nuestra madre, pues no tenemos contacto con bacterias y eso pues evita que tengamos cambios en nuestra microbiota. Y una vez que atravesamos el canal del parto, ahí vamos a tener la primera interacción con bacterias. Es por eso que mencionan que incluso la microbiota entre un niño nacido por un parto natural contra un niño nacido por una cesárea va a tener variaciones. El segundo cambio va a ser cuando estemos en contacto con la lactancia materna, porque la lactancia materna nos va a ayudar a madurar y a mejorar nuestra microbiota. El tercer contacto, cuando ya llevamos un tiempo, es cuando tenemos ingesta de lo que son productos ya de derivados de los lácteos, ¿verdad? De la leche, las fórmulas que se le dan a los niños, es donde usualmente empezamos a cambiar la microbiota. Y por último, vamos a tener que esta microbiota va a terminar el cambio final sano, llamémosle así, fisiológico, cuando entremos en contacto con las dietas. Y eso va a hacer cambios bien diferentes, como vamos a ver más adelante. Pero lo interesante es que si ustedes ven esta imagen de acá, es de que usualmente la microbiota que nosotros tenemos en la infancia, para que se desarrolle entre los 5 y 12 años, va a dar cambios que se deberían de mantener hasta aproximadamente los 70 años, ¿verdad? Y esto es interesante porque va a tener funciones pues obviamente sanas, fisiológicas, pero estas funciones van a tener alteraciones dependiendo en dónde estemos nosotros, si tenemos una dieta occidental o no, y dependiendo de eso van a ser los cambios que podamos tener. Esta microbiota va a estar representada principalmente por 4 grupos de bacterias. Los firmicutes, que usualmente se asocian como bacterias que están más relacionadas con enfermedades, principalmente cardiovasculares o metabólicas. Los bacteroidetes, ¿verdad? Entre los firmicutes tenemos a los Clostridium, los lactobacilos y los enterococos. Y en los bacteroidetes tenemos a los bacteroides y a la provetela. Luego tenemos acinetobacterias y proteobacterias. Como les mencionaba, la microbiota va a cambiar y va a ir cambiando con el paso de los tiempos. Y el paso de los tiempos va a depender, como les decía, a la hora de nacer, cómo nacemos, en qué forma es nuestro nacimiento. Luego, a la hora de ser amamantados, al exponernos a la dieta, si hacemos o no ejercicio, si tenemos alguna enfermedad presente o no que pueda alterar el tracto intestinal, ¿verdad? El envejecimiento, como vimos en la imagen anterior, también va a alterar nuestra microbiota. El consumo de fármacos, y cada vez los fármacos, pues obviamente están más relacionados y alteran nuestra microbiota intestinal. Y algo bien importante, la geografía, ¿verdad? Porque la geografía, como vamos a ver, trae consigo, como ven acá, cambios en la composición de la misma en las diferentes poblaciones. Como ven acá, en poblaciones de niños africanos se encontró gran proporción de bacteroidetes y organismos gram positivos en su tracto intestinal, a comparación a los niños en dietas occidentales, donde usualmente había un incremento de firmicutes y organismos gram negativos. ¿Qué es lo que va a traer consigo esto? Pues obviamente va a traer consigo
que tengamos dos tipos de bacterias en el organismo. Bacterias buenas, llamémosle así, como las bifidobacterias, incluso la Escherichia coli, ¿verdad? Puede tener efectos benéficos. Los lactobacilos o bacterias que en un momento pueden ser dañinas a nuestro cuerpo, como el Campylobacter, que sabemos que está relacionado con enfermedades como por ejemplo enfermedades neuromusculares, ¿verdad? Degenerativas, enterococo fecalis con infecciones o el Clostridium difficile con la diarrea crónica. De la misma manera, hace mucho tiempo se mencionó la importancia que tiene el eje intestino-cerebro y cómo estas dos guardan una relación directa, ¿verdad? Porque sabemos que el intestino puede influir en la microbiota alterando cuando hay mucho estrés la cantidad de mucina, las funciones epiteliales, la cantidad de bacterias, la fermentación de los diferentes alimentos y a su vez el intestino puede afectar el cerebro porque cuando se altera la microbiota podemos tener alteraciones de las toxinas que van a estar circulando, alteraciones de las respuestas inmunológicas y podemos tener metabolitos que alteran directamente lo que son transportadores a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad? La disbiosis y estas enfermedades, pues básicamente son un equilibrio. En este equilibrio vamos a encontrar que existen factores externos y factores internos. Y que esos factores externos, como por ejemplo el tipo de dieta que yo lleve, si consumo probióticos y prebióticos, si utilizo antibióticos frecuentemente, si tengo algún tipo de enfermedad, cuál es mi estilo de vida, el ejercicio, el ambiente que me desarrollo, todo eso va a influir en la microbiota. Y tengo factores internos, como lo es mi edad, los factores genéticos que juegan un factor muy, muy importante, el estrés o la ansiedad, factores fisiológicos, ¿verdad? Cambios de la estructura o de la fisiología anatómica del tracto digestivo, y todo esto va a alterar la densidad y la diversidad de las bacterias y la actividad que las mismas puedan tener dentro de nuestro tracto intestinal. Una vez que esto se altera, puede suceder dos cosas. Podemos mantener una homeostasis, tener una microbiota sana que nos va a mantener sanos, o bien podemos tener una disbiosis, ¿verdad? Que vemos muy frecuentemente, por ejemplo, en los diabéticos, que van a tener muchas veces diarreas ocasionales, luego estreñimiento, todo esto que ustedes ya conocen, que va a traer consigo diferentes tipos de enfermedades. No es nada nuevo, ya fue descrito, esta es una lámina presentada por los psiquiatras ya hace algún tiempo, donde ustedes pueden ver que hay factores genéticos, como les mencionaba, factores desarrollados con el ambiente uterino. Ellos hablan mucho del estrés durante el embarazo, ¿verdad? El tipo de vida que llevemos, las selecciones de los alimentos, los hábitos que tengamos, que van a tener diferentes disparadores, como es el tipo de trabajo que yo tenga, si yo vivo en un área urbana, en un área rural, el tipo de nutrición, si duermo lo suficiente o no, si consumo toxinas o ingiero toxinas como tabaco, alcohol, todo esto, factores de estrés emocional, alteraciones de balances hormonales, o sea, hay diferentes causas que van a relacionarse con algunos mediadores que usualmente están relacionados a factores psiquiátricos o factores psicológicos y que van a producir al final enfermedades como el cáncer, ¿verdad? Enfermedad diabética, alteraciones depresivas, o sea, diferentes enfermedades, o sea, manifestaciones a diferentes niveles de estas mismas alteraciones de nuestro microbioma. Y esto lo representa nuevamente New England, donde nos dice que todos nosotros podemos nacer con alguna susceptibilidad genética para una enfermedad. Pero que si esta susceptibilidad genética, nosotros tenemos un buen microbioma, ejemplo nuevamente, tal vez el ejemplo clásico es la diabetes, donde yo tengo antecedentes diabéticos, pero mantengo una buena dieta, un ejercicio, trato de tener una buena alimentación, o sea, todos los factores que usualmente le sugerimos al paciente, nuestro microbioma nos va a proteger. Pero en el momento que nosotros alteremos a nuestro microbioma por diferentes razones, como hablamos anteriormente, esto va a producir esa disbiosis que va a hacer que este factor que traemos genéticamente se altere y produzca diferentes tipos de enfermedades en el hospedero, ¿verdad? Como los mencionaba, como por ejemplo la diabetes. Y aquí son algunos estudios o ejemplos experimentales que ustedes aquí se pueden ver publicados, ¿verdad? Usualmente los estudios en rojo son los estudios que se han encontrado principalmente en ratones y los estudios azules que pues obviamente ya hay evidencia para hablar de los mismos. También la microbiota, como habíamos hablado, tiene que ver con el envejecimiento, ¿verdad? Usualmente conforme vayamos avanzando en edad, nuestra microbiota va a ir alterándose. Pues obviamente nuestro tracto intestinal va a ir envejeciendo con nosotros
Los factores de envejecimiento, ¿verdad?, van a estar presentes. La liberación de toxinas o sustancias como la angiotensina 2 va a alterar la permeabilidad y la vascularización del intestino. Y esto va a hacer que existan cambios en nuestro tracto intestinal. Entonces, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que usualmente de una homeostasia sana en nuestro cuerpo podemos llegar a una disbiosis. Y que estos cambios van a tener alteraciones en la señalización y en las moléculas que van a estar circulando, lo que puede alterar nuestra respuesta inmune, puede producir inflamación, puede producir degradación de moléculas o sustancias inflamatorias nuevamente, y esto puede provocar, pues tengamos un envejecimiento sano, ¿verdad? Que es lo que usualmente quisiéramos todos, ojalá que así sea, o un envejecimiento no sano, que es lo que va a traer consigo enfermedades crónicas no transmisibles, que es lo que más frecuentemente vemos hoy en día. Ok, cuando entramos propiamente a la enfermedad renal crónica y la microbiota, para entender un poco, vamos a entender, o vamos a ver, perdón, que usualmente estos cambios se van a dar desde las primeras etapas en la enfermedad renal. O sea, el paciente con enfermedad renal crónica, desde que inicia con alteraciones de su tasa de filtrado glomerular, vamos a ver que va a empezar a presentar ciertos cambios en la cantidad y la calidad de la microbiota. Eso lo vamos a llamar nuevamente como una disbiosis. Y esta disbiosis va a traer consigo cambios en la composición de las actividades metabólicas que la microflora intestinal puede provocar en el paciente con enfermedad. Obviamente, mientras más avanzada sea la enfermedad, más presente va a estar la disbiosis. Estas alteraciones que va a tener el paciente van a incluir o van a estar presentes, por ejemplo, en el tracto intestinal, como puede ser la disminución en la absorción de las proteínas, ¿verdad? Disminución en la ingesta de fibra. Usualmente, recuérdense que a estos pacientes les empezamos a poner dietas hipoproteicas, dietas hipocalémicas, y esto puede alterar la cantidad de fibra, el tipo de alimento que el paciente va a ingerir, y les empezamos a dar tratamiento muchas veces con hierro, les empezamos a dar algunos medicamentos, como vamos a ver más adelante, ligantes de potasio, incremento de calcio, todo eso puede alterar, y obviamente el uso frecuente de los antibióticos puede traer consigo una alteración de la microbiota en el paciente con enfermedad renal. ¿Qué es lo que va a suceder posteriormente a esto? Que todo esto va a contribuir a la inflamación sistémica. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues básicamente lo va a hacer porque estas toxinas van a empezar a atravesar la barrera o la mucosa intestinal y van a producir más inflamación. Recordemos que el paciente con enfermedad renal crónica per se es un paciente inflamado, ¿verdad? Se considera que las moléculas urémicas, las moléculas clásicas urémicas traen consigo inflamación y obviamente estas moléculas producidas, como vamos a ver en un momento, a nivel del tracto intestinal por la microbiota, pues son moléculas que van a incrementar la inflamación y que van a estar relacionadas también con enfermedades cardiovasculares. Acá tenemos, por ejemplo, los cambios que podemos encontrar en diferentes partes de nuestro tracto intestinal, ¿verdad? Donde vamos a ver cómo a nivel estomacal, pues no hay cambios, pero a nivel duodenal, yeyuno, ileum, empezamos a tener incremento de bacterias y alteración de nuestra microbiota, y obviamente todo esto va a traer contigo cambios en la producción de las diferentes toxinas o la eliminación de las mismas a través del tracto intestinal. Luego, pues tenemos que estos cambios van a traer también alteraciones en la barrera intestinal, y esto se debe principalmente a que va a haber un aumento en los niveles de urea y una expansión de las bacterias que son productoras de ureasa, lo que va a incrementar la producción de amonio en el intestino, principalmente en el lumen, y esto va a inducir cambios en el pH intestinal, lo que produce una alteración de la permeabilidad intestinal, y eso va a alterar las uniones estrechas de los enterocitos. Estas alteraciones de las uniones estrechas va a hacer que esas moléculas, como lo es la claudina 1 o la cludina, están asociados con que exista paso de leucocitos mononucleares a la lámina propia y un engrosamiento en la pared del colon, lo que va a traer consigo mayor inflamación. Y esa inflamación no solamente va a estar relacionada con el colon, sino todo el tracto intestinal. Entonces, muchas veces en estos pacientes, ¿qué es lo que observamos? Sintomatologías urémicas, aun cuando los pacientes, los valores de urea no sean tan elevados, y uno dice, bueno, porque el paciente sigue con sintomatología, pues obviamente podemos encontrar algunas causas como esto, ¿verdad? Y esta inflamación no solamente se queda in situ, sino muchas veces estas moléculas inflamatorias provocadas y producidas a este nivel van a ser liberadas al torrente sanguíneo y van a incrementar nuevamente la inflamación sistémica y acelerar la enfermedad cardiovascular que normalmente vemos en estos pacientes.
En los pacientes que ya están en diálisis propiamente, vamos a encontrar que existe edema e hipervolemia que van a alterar ya de por sí la disfunción de la barrera intestinal. Eso lo vemos los clínicos, por ejemplo, cuando usamos fármacos. Por ejemplo, paciente con mucho edema, queremos darle un diurético. A veces el diurético preferimos darlo por vía intravenosa o intramuscular, porque por vía oral muchas veces ya no se absorbe, porque el edema de la pared intestinal es tan grande que la absorción es pobre. Entonces, en estos pacientes vamos a encontrar que eso sucede. Pero, ¿qué sucede cuando el paciente llega a la diálisis? Pues al paciente usualmente lo que queremos es llevarlo nuevamente al peso seco. Entonces, cuando empezamos a producir esas ultrafiltraciones excesivas, porque recuérdense que estos pacientes usualmente no son buenos pacientes, ¿verdad? No nos hacen mucho caso y llegan con sobrecarga de líquido, vamos a empezar a producir disminución de la perfusión de la mucosa intestinal y eso va a traer consigo isquemias intestinales transitorias. Esas isquemias van a alterar también las uniones estrechas y van a favorecer el incremento de la permeabilidad y lo que va a permitir el paso de endotoxinas o lo que usualmente también podemos ver como una translocación en algunos casos, ¿verdad? A esto hay que sumarle que el paciente con enfermedad renal crónica usualmente tiene una disminución en la eliminación de citoquinas proinflamatorias. No es capaz de eliminarlos y esto va a incrementar la presencia de estrés oxidativo e inflamación sistémica, nuevamente deteriorando aún más la calidad de vida e incrementando la mortalidad inicial. Y como les había mencionado, esto va a traer, este incremento en la permeabilidad va a favorecer la translocación bacteriana y va a estimular aún más al sistema inmunológico, incrementando el proceso inflamatorio sistémico. El origen de estas toxinas urémicas en la enfermedad renal crónica pues es múltiple. Usualmente son generadas por el metabolismo de las bacterias a nivel del tracto intestinal y eso se debe a que aproximadamente 10 gramos de estas proteínas llegan diariamente al colon, donde van a ser degradadas por las bacterias del mismo a metabolitos o sustancias como lo es el amonio, las aminas, los tioles, los fenoles y los indoles. Estos son productos de fermentación en el colon que se eliminan usualmente a través de las heces, aunque una parte de los mismos se va a absorber y son eliminados en el riñón. Obviamente, como el riñón está disfuncional y no los puede eliminar, estos van a empezar a tener acumulaciones importantes dentro del organismo y van a tener deterioro del mismo y van a favorecer el deterioro o la progresión de la enfermedad renal crónica, como vamos a ver en un momento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vean acá. Normalmente nosotros ingerimos un nutriente. ¿Verdad? Imagínense que no es una hamburguesa, sino es otra cosa. Pero para fines prácticos tenemos un nutriente. Usualmente este nutriente va a ser absorbido y va a ser digerido por nuestras bacterias. Estas dos van a entrar en un proceso en el cual van a provocar que exista un material de desecho que deberíamos, pues, literalmente desechar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando existen alteraciones en nuestra microbiota, vamos a encontrar que este material de desecho no logra salir completamente por el tracto intestinal y que como el riñón no está funcionando de una manera adecuada, este material de desecho o toxinas urémicas van a empezar a incrementarse a nivel del tracto circulatorio. Entonces, entre esas toxinas que podemos encontrar nosotros, vamos a tener, por ejemplo, al pecresol o al sulfato de pecresilo, que son productos de la fenilalanina y la tirosina y que están relacionados con el metabolismo de las bacterias anaerobias intestinales. El pecresol se va a conjugar en la pared intestinal a pecresol glucurónico en el hígado y que este va a ser el principal metabolito circulante del mismo. Los fenoles van a derivar principalmente de la ingestión y el metabolismo de las tirosinas por las bacterias intestinales y van a estar incrementados o favorecidos por la presencia o el consumo del tabaco en el paciente. El ácido fenilacético es el resultado de la degradación de la fenilalanina y entre los indoles vamos a encontrar el que usualmente más se menciona es el indoxisulfato y el ácido indalacético. Ambos se van a originar de la degradación del triptófano por bacterias intestinales y posteriormente se van a sulfatar en el hígado. Esto va a traer consigo que estos se puedan unir a proteínas y de alguna manera va a ser difícil la eliminación de las mismas. Las aminas y las poliaminas son otras sustancias o toxinas urémicas que se generan del metabolismo microbiano. Es bien importante porque estas son sustancias que algunas veces, dependiendo del tipo cuando ya el paciente está en diálisis,
dependiendo del tipo de filtro que utilicemos o la permeabilidad del mismo, pueden ser o no eliminadas. Usualmente estas diferentes aminas y poliaminas se van a transformar a un aminoácido que es el óxido de trimetilamina. Este va a producirse por el metabolismo intestinal de aminas cuaternarias, como lo es la colina, la fosfatilcodilina, la betaína o incluso la L-carnitina. La carnitina va a estar presente en las carnes rojas, lo que va a favorecer también la formación de la trimetilamina, y esta va a asociarse con el aumento de enfermedades cardiovasculares, y como vamos a ver más adelante, esta trimetilamina se relaciona incluso con la disminución de la circulación del cloto y el hiperparatiroidismo que esto trae consigo. Las poliaminas son cationes orgánicos que incluyen la cadaverina, la espermina, la espermidina y la putrescina. Viene de la descarboxilación de la L-arginina, la L-ornitina o la lisina en el intestino. En pacientes con enfermedad renal crónica, la putrescina, espermidina y espemina aumentan en el plasma. Y estas moléculas se han demostrado que actúan con la insulina o interactúan con la misma. Las lipoproteínas, lo que van a acelerar el proceso de la resistencia a la insulina. Pues que vemos que algunos pacientes se nos pueden tornar diabéticos ya con la enfermedad propiamente. Y también la aceleración de la aterosclerosis junto a otros factores como la hipertrigliceridemia o la misma resistencia a la insulina que presenta. Aquí vemos, ¿verdad? Vemos cómo de la dieta y de diferentes sustancias podemos llegar a formar toxinas urémicas. Por ejemplo, aquí vemos el pecresol, aquí vemos el inostil sulfato, y cómo estas, al no tener una buena función renal, ellas sencillamente van a empezar a acumularse. ¿Y qué es lo que va a suceder? Estas alteraciones que vemos como el pecresol, el inostil sulfato, van a empezar a producir cambios endoteliales a nivel circulatorio, van a producir fibrosis intestinal y fibrosis del tracto renal, aumentando los neutrófilos e incrementando el estrés y las moléculas inflamatorias, lo que va a traer consigo una aceleración de la enfermedad renal crónica y un incremento de la aterosclerosis y los eventos trombóticos. Esto también, esta inflamación, por otro lado, va a conducir a favorecer por la triamilamina inflamación nuevamente, y esto va a producir en un fenómeno. Es de ahí que estas toxinas puedan traer consigo deterioro de la enfermedad renal y deterioro de la enfermedad cardiovascular. Usualmente, ¿qué debería suceder? Usualmente debería suceder esto, ¿verdad? Que nosotros ingerimos nuestros nutrientes, nuestros alimentos, y vamos a encontrar factores que puedan, en el paciente con enfermedad renal crónica, alterar el microbioma y los efectos secundarios de estas alteraciones, ¿verdad? Como lo es lesiones tubulares, alteraciones de la coagulación, disfunción leucocitaria, fibrosis cardíaca, resistencia a la insulina, todo lo que acabamos de mencionar. Pero se supone que al hacer esto, el microbioma, lo que estamos bloqueando son los efectos benéficos que ese microbioma debería haber tenido en las personas, ¿verdad? Como la síntesis de vitaminas, la degradación de los polisacáridos de las plantas, la producción de los ácidos grasos de cadena corta, la degradación de los oxalatos y la mejoría del sistema inmunológico. Y como vamos a ver en un momento, estas son partes importantes porque también están relacionadas con el deterioro de la salud del paciente. Cuando hablamos de las diferentes toxinas urémicas, podemos encontrar cómo estas toxinas urémicas, vamos a hablar principalmente del pecresol y inostil sulfato, pueden tener efectos a diferentes partes de nuestro organismo. Vean en los vasos sanguíneos, en el músculo liso, en los riñones, y vean cómo ellos van a tener efectos deteriorantes. Aquí marqué algunos, por ejemplo, a nivel renal, el inostil sulfato va a provocar incremento de la fibrosis y sobreexpresión del angiotensinógeno, ¿verdad? A nivel de los vasos sanguíneos, un incremento de la calcificación aórtica, disminución de la elasticidad y favorecimiento de que los osteoblastos puedan llegar y sobreexpresarse para favorecer la aterosclerosis. O sea, en general, estas sustancias o moléculas o toxinas producen daños y aceleran en la enfermedad, nuevamente, no solo a nivel renal, sino a nivel de todo nuestro sistema circulatorio. Aquí vemos nuevamente cómo ellas alteran y favorecen el deterioro de la enfermedad renal, favorecen la progresión.
Vean el pecresol y el inostil sulfato, como en diferentes estudios se ha encontrado la progresión de enfermedad renal crónica, que el pecresol favorece la fibrosis renal, promueve la transición de la mucosa epitelial y mesangial del glomérulo, ¿verdad? Activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el inostil sulfato, ¿verdad? Acelera la fibrosis y la progresión y produce lesión o injuria a los podocitos, para ver algunos otros. Entonces les mencionaba que habían efectos benéficos que también se pierden en estos pacientes. Existen sustancias que el paciente, debido a los cambios en la microbiota, va a empezar a dejar de producir o va a empezar a alterar, como por ejemplo la vitamina K. Pues todos conocemos acerca de la vitamina K, sabemos que la vitamina K es un grupo de vitaminas, pertenece a un grupo de vitaminas liposolubles que es necesaria para la carboxilación del glutamato y que básicamente se forma por dos vitaminas, ¿verdad? La vitamina K1, que es la filoquinona, y producida principalmente por las plantas y encontrada en vegetales y hojas verdes, y la vitamina K2, que es la menaquinona, que es sintetizada por las bacterias del intestino. Usualmente en estas alteraciones de esta microbiota, al alterar la vitamina K, vamos a ver que existe que esta vitamina K, aparte de estar presente en el sistema coagulatorio, vamos a ver que también a través de una proteína que es llamada GLA, de la matriz carboxilada, ella es capaz de inhibir la calcificación arterial, ¿verdad? Y esta proteína GLA necesita vitamina K para poder ser sintetizada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues obviamente que aparte que la microbiota va a estar provocando un incremento de toxinas urémicas o toxinas que van a deteriorar nuestro cuerpo, nuestra salud cardiovascular, nuestro riñón, vamos a encontrar que por otro lado también disminuye la producción de sustancias que eran buenas para el cuerpo, como la vitamina K, por ejemplo, y que puede evitar las calcificaciones arteriales. Otra de ellas es el butirato. Ya todo el mundo conoce acerca del butirato, sabemos que es un ácido graso de cadena corta y que es una fuente energética para las células epiteliales, que se va a formar a partir de dos moléculas de acetilcoenzima A que se van a convertir a hidroxibutaril-CoA y posteriormente al butirato. Tenemos diferentes bacterias que la van a provocar, pero importante, el butirato es un inhibidor general de las histonas y protege contra los cambios metabólicos inducidos por la dieta. Usualmente va a tener propiedades antiinflamatorias locales y sistémicas y extiende y en algunos ratones en estudios experimentales se ha demostrado que puede favorecer la calidad de vida y proteger las características del envejecimiento, como lo es la sarcopenia, que usualmente vemos muy frecuentemente en el paciente con enfermedad renal crónica o en el paciente anciano. Estas histonas son reguladores epigenéticos clave que se han relacionado con la lesión renal y que también regulan a la baja la expresión de los clotos. Y estos clotos, pues sabemos que tienen que ver con la liberación de la PTH y la calcificación arterial asociada a los mismos, ¿verdad? Usualmente en vivo el butirato se considera que puede proteger la lesión renal porque disminuye las proteínas inflamatorias, principalmente la más estudiada que es la interleuquina 6. Entonces, de la misma manera, tenemos en la dieta que existen, pues en la dieta tenemos precursores de toxinas urémicas y tenemos alteraciones asociadas a las restricciones. Esto va a traer consigo que el paciente tenga mayor disbiosis. Este incremento de la disbiosis va a traer un incremento de las toxinas o las nefrotoxinas circulantes y esta va a incrementar la progresión de la enfermedad renal. Esta progresión de la enfermedad renal va a provocar mayor disbiosis. Esa disbiosis va a provocar un círculo vicioso por acá y obviamente, como habíamos hablado, esta disbiosis va a disminuir la producción de metabolitos que son nefroprotectores, como acabamos de hablar, ¿verdad? No solo nefroprotectores, sino cardioprotectores, ¿verdad? Como el butirato o la vitamina K. Y va a también incrementar la permeabilidad de la pared intestinal, lo que va a provocar, como habíamos hablado, translocación o liberación de proteínas inflamatorias. Entonces aquí volvemos a hablar de lo mismo, no me voy a detener en esto, pero aquí podemos ver un ejemplo de cómo estas proteínas toxinas urémicas favorecen la calcificación, ¿verdad? Porque obviamente están relacionados con la presencia del fósforo que se va a empezar a acumular
por la disminución de la función renal, vamos a tener disminución de la PTH y va a producir cambios en el recambio, ya sea un alto recambio, un bajo recambio, y va a alterar la composición de nuestros huesos debido a las alteraciones de la enfermedad renal ósea en la enfermedad renal crónica. Esto va a traer consigo más presencia de fósforo circulante. Este fósforo circulante va a unirse a estas alteraciones que estas proteínas o sustancias urémicas, perdón, toxinas urémicas traen consigo, como lo que habíamos mencionado del cloto, y todo esto va a traer el depósito o incrementar el depósito de calcificación a nivel de la membrana, perdón, del músculo liso y de la íntima de la pared arterial. Esa es otra forma de decirlo, donde tenemos un riñón sano, con un sistema circulatorio sano, y como el riñón cuando empieza a deteriorar, tenemos liberación de, por ejemplo, inosil sulfato, que va a tener factores inflamatorios. Cuando hay más presencia de estos a nivel intestinal, producen inflamación, presencia del factor inflamatorio kappa beta, la apoptosis, acelerar la apoptosis del músculo liso de las arterias. Esto favorece los depósitos por inflamación. Por otro lado, el fósforo, que va a estar incrementado a nivel del tracto intestinal, va a traer disminución del cloto, va a traer alteraciones nuevamente inflamatorias, y todo esto va a favorecer la aterosclerosis y la calcifilaxis que vemos muchas veces en estos pacientes. Bueno, entonces ahora que ya vimos todo esto, ya entendimos un poco acerca de las toxinas urémicas y cómo las mismas, pues obviamente no solo es urea, sino como hablamos el pecresol y inosil sulfato, traen consigo cambios a nivel del sistema cardiovascular y deterioro o incremento en la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces la pregunta es: ¿hacia dónde voy? ¿Qué debo hacer ahora? Pues básicamente existen diferentes formas en que pudiéramos trabajar con nuestros pacientes, como lo es primero modular la microbiota intestinal. Para eso pues se ha intentado el uso de los probióticos. Ustedes saben que los probióticos son microorganismos vivos y cuando se administran en cantidades adecuadas van a conferir un beneficio para la salud del huésped. Usualmente los probióticos van a consistir en bacterias vivas como especies de bifidobacterias, lactobacilos, estreptococos, que pueden afectar en la microbiota intestinal e incluso alterar el estado inflamatorio, disminuir el mismo, ¿verdad? Sin embargo, el tema acá es, la pregunta es cuál es la cantidad adecuada de bacterias, ¿verdad? Y luego, si esas bacterias van a lograr sobrevivir en el entorno urémico, porque obviamente estamos hablando del microbiota, pero tenemos que recordarnos que hay otras sustancias, como hablábamos de la acidez, la urea y otras más, que van a estar presentes y que pueden causar la muerte de estas bacterias que estamos dando al paciente. Por otro lado, hay algunos estudios relacionados que se llaman la presencia de bacterias inteligentes. Las bacterias inteligentes, pues obviamente ya conocemos algunas, por ejemplo, cuando se empezó a crear la insulina a partir de la E. coli, ¿verdad? Y se pasó de insulina animal a insulina genéticamente creada por ingeniería genética. Pues existe también lo que es la teoría de bacterias inteligentes, donde un grupo de investigadores dirigido por Pakrash han logrado disminuir la presencia de nitrógeno y urea en ratas urémicas mediante la administración oral de células vivas microencapsuladas modificadas genéticamente que tienen una E. coli que es productora de ureasa. Esto básicamente los científicos imaginan que se puede colonizar nuestro intestino con estas bacterias y de alguna manera podría empezar a tratar enfermedades desde su origen, más allá desde las complicaciones que esto trae. Esto se ha logrado pues al avance de las tecnologías de la modificación del microbioma, alteraciones del ADN y obviamente conocer los microbiomas del organismo debido a como empezamos hablando del proyecto de microbioma humano. Aún están en investigación, no son todavía disponibles, pero es importante que las conozcamos porque puede ser que en un momento lleguen a estar con nosotros. Luego tenemos a los prebióticos. Los prebióticos son ingredientes alimenticios no digeribles que tienen efectos benéficos porque producen una estimulación selectiva del crecimiento o de la actividad de uno o de varias bacterias del colon. Usualmente los prebióticos incluyen la inulina, los fructooligosacáridos, los galactooligosacáridos, la soya oligosacáridos, silooligosacáridos y la pirodextrinas. Usualmente estos probióticos
van a promover el crecimiento de especies como bifidobacterias y lactobacilos a expensas de otros grupos. Y esto va a traer consigo, en teoría, reducción de la producción o de la cantidad de sustancias urémicas que podemos provocar. Otros, pues tenemos los simbióticos. Entre los simbióticos, pues sabemos que los simbióticos es la combinación de un prebiótico y un probiótico. Existe un estudio que se llama el estudio Synergy, donde se utilizó una combinación de prebiótico y probiótico en ratones. Se les dio durante 6 semanas continuas y se observó que en estos ratones, después de esas 6 semanas, hubo una disminución importante en los valores de P-cresol. ¿Verdad? Perdone que pongan pacientes ahí, pero en ratones. Luego también se sugiere el uso de dietas altas en fibra. El problema con las dietas altas en fibra es de que pues, se asume que estos van a tener algún efecto restaurador de la flora y del microbioma, pero tiene limitantes, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que considerar las dietas en estos pacientes, los valores de potasio, los valores de fósforo que pueden traer consigo estos cambios en la fibra. Luego tenemos un fármaco, tal vez ya lo conocían, que es la lubiprostona. Es un derivado sintético de la prostaglandina que va a activar canales de cloro en el intestino y se puede usar normalmente para el tratamiento del estreñimiento en pacientes que tienen, pues obviamente, estreñimiento crónico. En el modelo de tratamiento experimentales con ratas, el uso de lubiprostona se ha demostrado que puede reducir los valores de nitrógeno de urea y se ha encontrado que puede disminuir la fibrosis histológica presentada dentro de la mucosa intestinal en estos pacientes. Luego también podemos modificar la dieta, suplementar con cetronólogos a los pacientes. Vamos a encontrar que las manipulaciones dietéticas es algo que se ha utilizado durante mucho tiempo atrás, no es nada nuevo, está escrito, está en las guías de la KDOQI, ¿verdad? Pero también se ha encontrado que hay varios estudios pequeños, no grandes, pero hay estudios que han demostrado que las dietas bajas o muy bajas en proteínas, en asociación con los cetoanálogos, pueden reducir la producción de toxinas urémicas. Usualmente esto se debe combinar con incremento en la fibra nutricional, pero el tema acá es de que la pregunta es cuánto tiempo podemos usarlo antes de empezar a ver cambios en la composición o de la nutrición de los pacientes, ¿verdad? Y también recordar que muchos pacientes ya de por sí tienen alteraciones en su estado nutricional y el uso de dietas muy bajas de proteínas puede deteriorar este factor. Sin embargo, hay estudios que mencionan el uso de los mismos. La tendencia va más a usar dietas bajas que dietas muy bajas, pero ahí se los dejo. Luego hay un fármaco interesante que es el ASP-120, ¿verdad? Que se considera que es carbón activado, es un carbón oral activado. Hay 2 estudios, el EPIC-1 y el EPIC-2, que mencionan el mismo. Se cree que el uso de este carbón activado puede traer consigo disminución, porque al ser esos polímeros que ustedes ven ahí, pueden unirse a estas sustancias urémicas en el tracto intestinal y pueden ser eliminados. Sin embargo, los primeros estudios no han sido muy alentadores. Esperemos, hay un nuevo estudio, el EPIC-3, que se está llevando a cabo. Hay otros factores que se pueden utilizar, ¿verdad? Como los aglutinantes de fósforo, los retardantes de la absorción de fósforo. También se sugiere no dar muchos ligantes de calcio, porque todo eso puede alterar o deteriorar más la salud cardiovascular del paciente. Entonces, pues obviamente también podemos tener, como habíamos mencionado, la alteración de la microbiota no va a ser solamente en el paciente prediálisis, también lo vamos a encontrar en el paciente que ya está en diálisis. Entonces, obviamente podemos remover estas toxinas urémicas a través de la diálisis, dependiendo si las mismas están unidas o no a proteínas, ¿verdad? Recuerden que hablamos de que las poliaminas no están unidas, entonces pueden salir, pero otras como el P-cresol o el inosinosulfato sí pueden estar unidas, entonces es más difícil su eliminación. Ya hablamos de los cetoanálogos y hablamos de la modulación de la microbiota, que es lo que usualmente más se realiza en estos tiempos. Hablamos también de esto, ¿verdad? Cómo la activación del carbón puede traer consigo, el uso del carbón activado puede traer consigo la unión de estas proteínas, el uso de fármacos que puedan alterar la absorción o reabsorción del fósforo o los ligantes del fósforo. Todo esto puede ayudar a mejorar la salud cardiovascular del paciente.
Estos son diferentes estudios, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Estudios que han demostrado cómo al alterar o dar diferentes tipos de bacterias a los pacientes podemos retardar la progresión de enfermedad renal crónica, mejorar la calidad de la vida, eh, disminuir los valores de urea, disminuir los factores inflamatorios, ¿verdad? Mejorar la función renal residual. O sea, no es nada nuevo. Aquí pueden ver nuevamente otra parte, perdón, anterior no se miraba muy bien, pero ven ustedes cómo existen diferentes estudios. Vean, desde acá estamos hablando del año 1996, vean estudios del año 2015, donde usualmente podemos encontrar que el uso de estos prebióticos y probióticos favorecen la salud cardiovascular, reducen la progresión de la enfermedad cardiovascular, de la enfermedad renal crónica y traen consigo, pues obviamente, disminución de la inflamación y algo muy importante, es lo que al final el paciente quiere, ¿verdad? Es una mejoría en su calidad de vida. Como conclusiones, podemos sacar que el microbiota humano es aún un campo en investigación. Mucho de lo que hablamos, pues, como mencioné al principio, pues tenemos tiempo de conocerlo, pero todavía es relativamente reciente, todavía está en investigación. El microbiota en la enfermedad renal está relacionado con la progresión de la misma enfermedad renal y con enfermedades cardiovasculares asociadas a ella y deterioro de las que ya se producen, y que el uso de probióticos y prebióticos combinados con otras terapias promete mejorar la supervivencia y disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica cuando los iniciamos tempranamente. Y pues eso es lo que yo les traía el día de hoy. Nuevamente les agradezco que me hayan escuchado.